Les decía que nosotros para abordar esta temática, nosotros dijimos, bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que estamos haciendo en investigación en educación a distancia, y por eso le denominé a la ponencia Investigando en Educación a Distancia en las Universidades Venezolanas. ¿Cómo organicé esto? Bueno, un poco el contexto, un poco de lo que ya les hablé, pero luego vamos a hablar un poquito del contexto específico de la investigación en educación a distancia, la problematización, por qué nosotros queremos investigar en esta área de la educación a distancia, cómo se justifica este proceso de investigación, la direccionalidad que puede tener todo este proceso de investigación, la metodología o aproximación a la realidad que tuvimos que hacer como investigadores para poder llegar a los resultados de esta subcomisión, la propuesta y algunas conclusiones y recomendaciones. El poder ubicarnos y abordar lo que significa investigar, pues como lo decía anteriormente, en educación a distancia, es ubicarnos en lo que somos nosotros como universidades latinoamericanas, universidades que no tuvieron espacio ni se les ha dejado el espacio suficiente para la investigación, menos aún para la extensión, pero sí para la docencia. Pudiéramos decir que muchas de nuestras universidades venezolanas son universidades dedicadas y orientadas a la docencia. Sin embargo, no podemos obviar que últimamente con todo lo que ha acontecido a nivel nacional, pues muchas universidades también están enfocándose en lo que se llama las líneas, los proyectos y las áreas de investigación. Esta situación de la investigación en la educación presencial se complejiza mucho más en lo que es la educación a distancia, puesto que existe poco conocimiento acerca de sus principios, sus métodos, sus metodologías, sus modelos, y más aún, yo diría, con mucho respeto con todos ustedes, que no se ha investigado lo suficiente en el para y desde la educación a distancia. Entonces, esto trae como consecuencia, ¿verdad?, que nosotros en las universidades y a raíz de las comisiones que se conformaron, sentíamos que hay una necesidad por parte de nuestras universidades venezolanas de investigar en el ámbito de la educación a distancia, más aún cuando ya tenemos una normativa, tenemos un programa de capacitación docente. Este proyecto se ubica en un programa de la OCSU que se denomina el fortalecimiento de la educación superior, que lo coordina la doctora Elena Dorrego, y en el cual pues tengo unas funciones como miembro también de la OCSU. Entonces, consideramos que en ese espacio que nosotros estamos trabajando allí, este es un espacio o este proyecto de innovación, investigación y desarrollo, es un proyecto que se caracteriza por abrir espacios de análisis, reflexión y discusión sobre la investigación en educación a distancia, promueve el desarrollo de la investigación a distancia y permite difundir las experiencias que nosotros tenemos en educación a distancia en Venezuela, y nos va a permitir fortalecer los procesos teóricos y metodológicos y prácticos de la educación a distancia que estamos desarrollando en Venezuela. Esta mañana decía una de nuestras compañeras de Costa Rica, y yo comparto con ella plenamente lo que dijo, y es que nosotros, los venezolanos, y yo creo que cada país en particular, no valora sus propios recursos, su propia gente, sus propios investigadores. Muchas veces tenemos experiencias tan hermosas y tan positivas y con alto contenido teórico y metodológico que no las divulgamos, se nos queda muchas veces en tesis de grado, en trabajos de ascenso, y no las promocionamos, pero viene otra persona, decía la profesora esta mañana, con un acento diferente tal vez, entonces ya es mucho más importante cuando nosotros lo hemos venido trabajando también. Entonces, bueno, esto es un poco valorar lo que nosotros hemos estado haciendo y lo que vamos a hacer en lo que respecta a la educación a distancia. ¿Cómo problematizamos esto? Esta problematización de ese proyecto de investigar en educación a distancia aquí en Venezuela surge a raíz de algunos elementos que observamos en algunos trabajos de nuestros participantes a nivel de doctorado, maestría, especialización y doctorado, y que también hemos leído en algunos otros textos a nivel internacional, donde se plantea que existe un distanciamiento entre el desarrollo tecnológico y los avances en el desarrollo de teorías, principios, métodos, metodologías, modelos instruccionales en educación a distancia. No se ha investigado el qué, el para qué y el por qué de la educación a distancia en Venezuela. No existe sistematización de las experiencias, bases teóricas frágiles
y énfasis en los estudios comparativos e individualizados. Los datos obtenidos no responden a la búsqueda de conocimientos, sino principalmente a metodologías y prácticas. Las investigaciones por lo general son prescriptivas, descriptivas y especulativas. Los resultados de las investigaciones son poco difundidas. Esto es avalado por algunas instituciones como la UNESCO, la OEA, Keegan, lo ha dicho también Moore, lo ha dicho también Aretio, que he investigado bastante eso, y todo lo que ha sido nuestras universidades españolas que nos llevan una morena en todo este proceso de educación a distancia. Ahora, allí, a raíz de esta problemática, nos surge una gran interrogante: ¿cómo generar dentro de todo esto una línea de investigación y proyectos a partir de la perspectiva de los investigadores de las universidades venezolanas? Y es por ello que nosotros, en esa subcomisión que estuvo integrada por varias universidades venezolanas, llegamos a trabajar con esto como un proyecto de investigación. Entonces pensamos que como proyecto de investigación teníamos que generar, el objetivo nuestro en esa comisión era generar líneas de investigación, proyectos a partir de lo que nos pensaban nuestros investigadores venezolanos, a partir de lo que estaba diciendo nuestra realidad venezolana, a partir de nuestro propio contexto, con sus problemas, sus fortalezas, sus debilidades, con todo lo que nosotros conocemos. Específicos, ¿por qué? Porque teníamos para lograr ese gran objetivo, teníamos que hacer un diagnóstico, que ya se hizo y se los presento a continuación. Teníamos que definir la línea, el área, los proyectos, etcétera. Teníamos que examinar a partir de la teoría el significado y alcances de la educación a distancia y formular una línea de investigación y proyectos en educación a distancia. Bueno, aquí en esto que ya les dije, nosotros partimos de unos conceptos referenciales. ¿Qué es la educación a distancia y qué es la investigación en educación a distancia? Bueno, en educación a distancia como concepto o como referente conceptual, pues manejamos varios autores, como les dije anteriormente, y llegamos a este concepto o a este planteamiento de que la educación a distancia se visualiza con un enfoque interdisciplinario que está en constante transformación. De allí la dificultad de investigar en educación a distancia. Se le define como un ámbito de conocimiento en permanente construcción. En la actualidad, además, se le considera como producto del esfuerzo de construcción, de deconstrucción y reconstrucción del conocimiento, lo cual coadyuva en la elaboración de este objeto de estudio, la selección de la metodología y el desarrollo de propuestas concretas que integren de manera coherente los elementos implicados en la problemática de la educación a distancia. Luego, ¿qué es la investigación en educación a distancia? Pues es un proceso de análisis, de reflexión, de búsqueda, de explicación, de interpretación del abordaje de la educación a distancia, que tiene como finalidad generar teorías, métodos, metodologías, prácticas que permitan reforzar todo lo que existe y lo que es y lo que debería ser la educación a distancia. Es una investigación que se caracteriza por ser contextualizada, elemento fundamental, y yo diría el elemento que ha sido elemento inhibidor de la investigación en educación presencial. Nosotros no investigamos sobre nuestro contexto, sino sobre contextos que no nos pertenecen. De allí que nosotros, uno de los puntos centrales es que investiguemos, pero desde un punto de vista contextualizado, con todo lo que tenemos, con todo lo que sabemos, con lo que no sabemos, pero con lo que debemos aprender. Participativa, ya lo han dicho anteriormente, debe ser una investigación participativa, debe ser una investigación crítica, debe ser una investigación social, debe ser transformadora, humanista y sustentable.